Bueno, muy bien. Después de haberme levantado a las 6 de la mañana y, bueno, desayunar y toda la bola, preparar la clase y buscar este tema para sacarlo con los punteos, pero me costó un poquito y no quería pasar vergüenza. Bueno, comenzamos con la clase de filosofía antigua, ¿sí? Bueno, ustedes se preguntarán de dónde viene esa canción. Esa canción viene de unos em, hombres, ¿no? Que estaban en África, no me acuerdo bien ahora el país, pero no importa, que se decidieron hacer funerales como más alegres, ¿no? A pedido de la gente, bueno, entonces se dedicaron a bailar y hacer estas cosas. Entonces nada, o sea, después se combinó con una música más techno y salió este video con mención a quizás a memes prácticamente, ¿no? Y es interesante poder ver qué significan los memes, porque los memes, por un lado, comienzan con algo trágico o algo que va a ser trágico, y terminan como diciendo, bueno, o sea, este es pollo, o sea, ya está, murió, ¿no? Como que, o sea, que broma, ¿no? Entonces es interesante ver lo que hay de fondo detrás, ¿no? Porque la filosofía busca el fondo, busca ver qué hay detrás de esto, ¿no? Tenemos por un lado una situación trágica y después tenemos una situación que busca transformar esa situación trágica negativa en algo gracioso, en algo quizás vulgar, en algo quizás hasta gracioso, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Poder profundizar y poder ver. Pero bueno, en esta clase de filosofía no vamos a ver esto. O sea, lo traje a colación porque me parece gracioso. Bueno, entonces, pero ¿de qué sacamos de todo esto? De que la filosofía busca preguntarse y respuestas, ¿sí? Entonces, la filosofía busca siempre preguntarse sobre el origen de las cosas. Y en este caso tenemos nuestra querida parte de este año a los filósofos naturalistas, que son los primeros filósofos en plantearse, ¿sí? Eh, el por qué existen las cosas, el por qué existe el orden, el por qué existe el universo, el por qué hay vida, o sea, se empiezan a preguntar un montón de cosas en una época muy temprana. Ustedes saben que la escritura aparece alrededor del año 5000, ¿no? O sea, la escritura que empieza a ser parte de la vida de los hombres sedentarios, ¿no? De las sociedades que cultivan, que trabajan la tierra. Y todo ese desarrollo posibilitó que las personas pudieran sentarse, escribir, expresar en un papel aquellos que iban viendo, o sea, la escritura nace de eso, ¿no? De ese proceso de contabilizar, de llevar cuenta de, ¿no? Números, cosas, ¿no? Y después fue volviendo cada vez más abstracto ese pensamiento e hizo posible que la filosofía empiece a nacer. No tanto desde, como dijimos en la otra vuelta, la otra clase pasada, desde un pensamiento mítico donde Dios es el origen de las cosas y no hay que refutarlo, sino que empezamos a pensar el origen del mundo en sí mismo y desprendido de aquello místico, ¿sí? Igual vamos a ver que en los filósofos naturalistas hay todavía un apego a esto religioso, a esto místico, porque es muy fuerte en el pensamiento antiguo, ¿sí? Es muy, pero muy fuerte. Entonces vamos a profundizar en este pensamiento antiguo que lo que hace es algo muy sencillo, buscar la, la verdad, buscar el origen de las cosas. Ustedes vieron la semana pasada que el origen tiene un nombre muy, muy interesante que es Arjé, ¿sí? El Arjé es lo que le va a interesar al filósofo antiguo, ¿sí? Que vamos a poner en este periodo, del siglo séptimo al siglo casi llegando a la era cristiana, ¿sí? Vamos a englobar a los filósofos antiguos dentro de este parámetro histórico, que no solamente va a tocar Grecia, sino que va a tocar distintas zonas de la Asia Menor, de África el Norte, o sea, todo ese fenómeno del Mediterráneo es una zona donde empieza a desarrollarse la filosofía por un montón de variables. La variable del comercio, la variable cultural, la del pensamiento, ¿sí? En un marco muy religioso, en un marco muy
también dominado por muchas guerras, dominado por imperios que van a ceder, imperios que van a subir, ¿no? Entonces es una época muy, muy interesante donde surge mucha poesía, donde surgen muchas obras, ¿sí? Y sobre todo un llamado a la reflexión, ¿sí? Entonces estos filósofos son aquellos que empiezan a preguntarse, ¿sí?, sobre el origen, no ya religioso, donde hay un mito, donde hay quizás una intervención divina, sino que empiezan a preguntarse cómo se originó el mundo, ¿sí? Sin pensar en algo extramundano como Dios o una divinidad. Van a ir más allá, ¿sí? Entonces tenemos varios filósofos que me gustaría que ustedes puedan ver. Ustedes ya tienen el libro en PDF, este sacrosanto, tremendo libro de Giovanni Reale, este manual muy interesante, son 3 tomos, como le había dicho. Tienen para leer las páginas que le dije ayer. Y me interesa que puedan, sobre todo, tener una lectura crítica y una lectura que vaya como comprendiendo el pensamiento de cada uno de los filósofos. Si bien, o sea, es bastante, pero se puede citar, de hecho en el Word que les mandé está sintetizado. Me interesa que puedan ustedes tener un mapa donde ustedes puedan tener a cada filósofo y su pensamiento, ¿sí? Como después, como quizás como tarea para el final se los voy a decir, ¿no? Que puedan hacer un cuadro comparativo con los filósofos naturalistas, no sé, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito. Puedan tener ese cuadro conceptual donde ustedes puedan poner el filósofo en una columna paralelas y ver su pensamiento, ¿sí? Un poco para ir ya compactando el aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver a varios filósofos. Entre ellos vamos a ver a Tales, de Mileto, a Anaximandro, vamos a ver a Anaxímenes, vamos a ver a Heráclito, a Parménides, que es muy interesante, a Empédocles, y vamos a quedarnos ahí, ¿sí? Hay otros más, están los pitagóricos, que son matemáticos que vienen de la zona de Egipto, hay otras escuelas, ¿sí? Pero vamos a detenernos en estas, ¿sí? Vamos a ver lo fundamental en cada época. Bien, mi idea es ir haciendo una especie de resumen de cada uno para ayudaros a su lectura, a que ustedes puedan leer. Recuerden que es muy importante que puedan leer y hacer resúmenes, hacer cuadros. Es muy, muy, muy importante que puedan hacer eso, ¿sí? Recuerden que estos temas ustedes en la facultad, Dios mediante, lo van a estudiar, ¿sí? Carrera que elijan de por medio, siempre hay una introducción a la filosofía y siempre hay una introducción al pensamiento, entonces siempre van a ver estos autores, entonces es importante que ya desde ahora los conozcan. Yo diría que la profundidad que lo van a ver ustedes es una profundidad pertinente para la universidad, así que me parece importante que lo puedan solidificar ahora, así ya omiten ese paso el año que viene o no sé cuándo. Pero bueno, me interesa que ustedes puedan profundizar en esto. Entonces vamos a comenzar con Tales, ¿sí? Como ustedes verán, estos filósofos son naturalistas porque apelan al arjé, al origen de la naturaleza. La naturaleza entendida como el orden, como aquello que está ahí, como aquello que está siendo contemplado, ¿sí? Después se va a dar un paso más con Platón, con Aristóteles, pero es importante que en este periodo naturalista los filósofos son muy concretos, apuntan al origen del mundo, ¿sí? Al origen de la naturaleza en cuanto cosmos, en cuanto orden, ¿sí? ¿Por qué hay orden? ¿Por qué? ¿Y dónde viene este orden, este mundo que ya tiene un dinamismo propio que lo contemplamos con nuestros ojos, ¿sí? Recuerden que el filósofo y la filosofía nace de no tanto de una búsqueda, porque siempre hay búsquedas, sino también de la admiración, de la contemplación, ¿sí? Acuérdense que nuestro método va a ser no solo, sino también. No solo la filosofía nace de una búsqueda en la cual yo tengo un objeto y lo busco, ¿no? Lo busco representar en mi mente, lo busco conocer más, sino también la filosofía nace de la admiración, de lo nuevo que se presenta. Uno contempla y admira lo que pasa, lo nuevo que se presenta, ¿sí? Podríamos decir que... Ay, me tiró la clavícula. Podríamos decir que la búsqueda es sobre un objeto pasado y la contemplación y la admiración es un objeto presente y vivo
en el ahora, ¿no? Y muchas veces la admiración nos lleva a buscar, nos lleva a conocer, a querer amar, a querer conocer la verdad. Y también muchas veces el conocimiento nos deja en la admiración, ¿no? Cuando uno busca conocer, se da cuenta que las cosas son inabarcables, que hay mucho por ver y llegas a un nivel que contemplás. No te queda otra que, che, está bien. Traté de contar las arenas y conocer cuántos granos de arena hay en el desierto de Sahara, pero me di cuenta que tengo que contemplar más que contar, ¿no? Una comparación, una breve comparación. Entonces, filósofos naturalistas se van a ocupar de buscar el origen, preguntarse por qué este orden, por qué este mundo, ¿sí? Bueno, el primer filósofo que vamos a ver es Tales de Mileto. Se van a acordar muy fácilmente de Tales de Mileto, porque este hombre empezó fue de los primeros que empezó a trabajar y a buscar el origen de la fisis, ¿no? El origen de las cosas, el origen del cosmos. Inicia la filosofía de la fisis, diciendo que el origen de todo es en el agua. ¿Sí? Dice que todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y lo vivo está mojado, está húmedo, en cambio lo muerto está seco. ¿Sí? Y llega a la conclusión de que el agua es el origen y el culmen de la vida. ¿Sí? O sea, cuando se refiere al agua, no se refiere solamente al H2O, al compuesto químico, sino que se refiere a todo aquello que está húmedo y está compuesto por líquidos, ¿sí? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, es verdad, o sea, una planta que no tiene agua se muere, o sea, nuestro cuerpo sin agua se muere. Entonces, el criterio de la vida, el criterio y el principio de la vida, de la fisis, va a ser el agua para Mileto. Desde ya, ¿no? O sea, cuando buscamos planetas en otro lugar, ¿no? Lo que los científicos buscan es agua, porque es presencia de vida. Es muy interesante este planteo. Entonces, como ítems, ¿no? Tales va a sostener que el agua es el origen y fuente de todas las cosas. También, aún así, es el término y la desembocadura de todas las cosas. Es el respaldo de lo cual está constituido la fisis, las cosas. Y va a decir que el agua tiene algo de divino, porque el agua es la portadora de esta vida, ¿no? Que es algo divino, que es algo que está más allá de nuestra comprensión. Entonces es interesante ver que Tales lo que intenta hacer es sacarle el halo, perdón, místico a la cuestión del origen, ¿sí? Entonces no va a decir, bueno, sí, no, porque el origen está en Dios, que creó las cosas. Sí, o sea, eso es un plano, pero él quiere ir a otro plano que es el origen de las cosas, ¿sí? Entonces es muy interesante. Anaximandro es otro filósofo, discípulo de Tales, que es contemporáneo a él del siglo VII a.C. y va a profundizar a Tales de Mileto, ¿no? Y como Tales, Anaximandro también considera que el agua es un derivado, pero no es el principio del principio, no es el arjé en sí mismo, sino que el arjé consiste no en algo material, sino en algo que es infinito, que tiene una naturaleza indeterminada. O sea, Anaximandro da un paso más, dice, bueno, no, está bien, el agua es importante, es clave, pero antes del agua hay otra cosa, ¿sí? Esta otra cosa es algo indefinido, algo que no se puede mostrar, algo que no se puede determinar, porque es indeterminado, ¿sí? Es infinito. Entonces, este algo infinito, lo que el nombre que le va a poner Anaximandro se llama apeiron. Esto es muy importante porque el apeiron va a ser el arjé, va a ser el origen de todo. ¿Y qué es el apeiron? La palabra peirón, ash es un prefijo de negación, ¿sí? Como átomo significa sin partes, apeiron significa aquello que no tiene límites, ¿sí? Aquello que no tiene límites internos y externos. O sea, el apeiron viene a ser como un algo que es indeterminado, ¿sí? A la vez causante de todas las cosas, ¿sí? Y como no está limitado ni cuantitativamente ni cualitativamente, es origen de todo, ¿sí? Y todo lo abraza y todo lo gobierna. Es con una especie de masa total, ¿no? Indeterminada, que no tiene forma ni nada, ni siquiera la podríamos llamar por un nombre, que
que es origen de todas las cosas. Y a la vez, esto infinito, este Aperon, aparece como algo divino, ¿sí? Porque es inmortal, es indestructible, no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Entonces, él tiene la respuesta al origen, ¿sí? Al origen que es el Apeiron, que es esta cosa indefinida. Pero ¿cómo se forma el mundo, ¿sí? Entonces, Anaximandro va a dar un paso más y va a decir que el mundo se conforma a través de los contrarios, ¿sí? Y es muy interesante ver esta cosmología. Anaximandro ve en el mundo que hay dos contrarios, que es el bien y el mal, ¿sí? Y donde este bien y el mal se mueven, ¿sí? En un tiempo, ¿no? Entonces va a decir que estos dos contrarios, eh, el bien y el mal, el frío y el calor, los contrarios, ¿sí? Los opuestos, van a navegar en el tiempo. Y ese tiempo tiene la función de juez, ¿sí? Entonces es interesante ver esta noción de creación, cómo se crean las cosas, a través de los contrarios. Cuando hay un choque de los contrarios o hay un distanciamiento, hay creación, ¿sí? O sea, ¿y esto qué provoca en el tiempo? Que el tiempo sea cíclico, que el tiempo sea una repetición. Vamos de lo bueno, a lo malo, del frío, del calor, de vivir, a morir. Entonces es todo un ida y vuelta, un eterno retorno, podríamos decir, ¿no? Entonces el mundo se forma a través de estos contrarios. Si baja uno, sube otro, baja uno, sube otro. Y al igual que el principio, ¿no? Este Aperon es infinito indeterminado, el mundo y los mundos van a ser infinitos indeterminados, porque va a seguir la misma lógica, ¿sí? Entonces el mundo nace y muere. O sea, tiene que nacer para morir y morir para nacer, ¿sí? Y el tiempo es este juez que va moviendo estos contrarios. Y sobre todo va a decir Anaximandro que existen dos contrarios fundamentales, ¿sí? Que generan este movimiento, que va a ser el calor y el frío, ¿sí? Y acá hay toda una cosmología de cómo se origina el aire, de cómo se origina el fuego, ¿no? El aire se origina por el frío, el fuego se origina por el calor, ¿sí? Y todo un desarrollo de la cosmología de cómo se fueron creando las cosas, ¿no? Fíjense que estamos separándonos de un discurso bíblico, por ejemplo, en nuestro credo, nuestra religión, vemos que Dios crea a partir de la nada, crea con la palabra, ¿no? Si bien es un tema muy interesante que lo vamos a ver después, acá lo que está haciendo Anaximandro es desligar lo divino de lo mundano, ¿sí? Como que lo divino no interviene, sino que intervienen estos factores intramundanos, ¿sí? Eso es muy importante, porque es una separación del relato mítico al relato realmente filosófico, pensar cómo se originan las cosas. Entonces, él va a decir que estos dos contrarios son los originantes, el frío y el calor, de todas las cosas que podemos ver y que están: los planetas, las estrellas, el frío, el aire, el fuego, ¿no? Todos los elementos fueron creados a partir de estos extremos, ¿sí? Bien, entonces, Anaximandro, Apeirón, contrarios, calor y frío, ¿sí? Vamos a pasar ahora brevemente a Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto es un pensador también que es contemporáneo de estos dos, y él sencillamente va a decir, se va a afirmar que el aire es el origen de todas las cosas. Así como Tales decía que era el agua, Anaxímenes dice que el aire es el origen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo está compuesto por un alma, dice él, ¿no? Y el alma es parecida al aire, ¿sí? Porque el alma que está en las cosas, que está en todos los seres vivos, así también el aire abraza todas las cosas, está en todo, ¿no? Y dice que el aire es lo que más se acerca a lo incorpóreo, ¿sí? Entonces dice, bueno, está bien, el agua es algo más corpóreo, el aire es menos visible. Entonces el aire se parece a... Se parece más a este principio, ¿no? Y claro, o sea, dice que el agua viene del aire, ¿no? Es razonable eso, porque el agua viene de la condensación, es interesante ese pensamiento.
el fuego viene del aire, es interesante porque el fuego para vivir necesita oxígeno, entonces es interesante este pensamiento, y la tierra, ¿sí? Dice que, está bien, Anaximandro tiene razón del frío y el calor, pero el frío y el calor está en el aire, entonces el aire es el principio de estas dos variaciones que van a originar las cosas. Entonces es como Anaxímenes es un complemento de estos dos filósofos que vimos recién. Ahora vamos a ver a Heráclito, nuestro querido amigo Heráclito. Si hasta ahora vieron que era el agua, el aire, ahora vamos a ver que el origen de todas las cosas es el fuego. Si Heráclito realmente es un amo del fuego, ¿sí? Ya estamos como en la serie de Avatar, ¿se acuerdan los dibujitos? Recopada, yo la miraba cuando era chiquito. Va, cuando era adolescente, mejor dicho. Bueno, acá tenemos al Señor del Fuego, ¿sí? Heráclito de Éfeso, que vivió en el siglo VI y V a.C. Heráclito es interesante porque él va a afirmar que el origen de todas las cosas es el fuego, pero hay un porqué. ¿Sí? Hay un porqué. Él parte de que todo cambia, ¿sí? Todo se mueve. No hay nada que esté quieto, ¿sí? Uno puede decir, sí, acá estoy quieto. Sí, pero vos te mueves milimétricamente. Y aún así, si te quedas quieto, tus objetos alrededor tuyo y sobre los que vos te posas están en movimiento. ¿Acaso no sabían que la tierra en la cual ustedes están parados ahora se está moviendo? Las placas tectónicas que están que sostienen esa tierra que ustedes están pisando, esas placas se están moviendo. Y a la vez, esas placas que están dentro de un planeta, ese planeta se mueve alrededor del Sol. Y ese Sol que, o sea, que aparentemente nos sostienen en el espacio, ese Sol navega a través de la galaxia. Y esa galaxia a través se mueve en relación a gravedades. Tremendo, o sea, estamos en movimiento constante. Nuestro mundo, nuestro universo está en movimiento. O sea, tremendo, épico. Se abre la cabeza, ¿no? Entonces, comprender este movimiento para Heráclito era esencial. Él va a decir que el origen no está tanto en algo fijo, sino en el movimiento, en el devenir. La palabra clave de Heráclito es devenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se mueve, todo fluye, nada permanece inmóvil y todo cambia, ¿sí? La frase célebre que él tenía era esta: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque nunca te vas a bañar con la misma agua, ¿sí? Está bien, yo me baño dos veces en el mismo río o en la misma ducha, está bien, pero el agua nunca va a ser la misma. O sea, el agua que pasó no va a volver, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Heráclito, ¿sí? Todo cambia, ¿sí? Esto es muy interesante para también la psicología, porque a veces dice, uy, otra vez me pasó este problema. Está bien, te pasó de vuelta el mismo problema, pero ahora es distinto porque vos sos distinto. Es muy interesante esa postura, ¿sí? Entonces, no hay que absolutizar los eventos o lo que nos pasa. Lo que nos pasa siempre es diferente. Quizás aunque sea algo parecido, siempre es diferente y aún así es diferente nuestra capacidad de respuesta frente a ese problema. Muy interesante. Entonces, Heráclito, con esta frase que es muy interesante, dice que el hombre debe no ser ya lo que era, ¿sí? Sino que debemos ser un constante no ser, ¿sí? El hombre no es en el momento de la hora lo que es, sino es lo que no es, ¿sí? Porque lo que somos es lo que pasó, ¿sí? Lo que somos es nuestro pasado. Ahora bien, nuestro presente es un continuo hacerse, es un movimiento continuo, ¿sí? Entonces, el presente está en esta tensión de entre lo que no somos y lo que somos. Bien, entonces el devenir es, ¿qué es el devenir? ¿Qué es este movimiento? El movimiento y este devenir es el paso de un contrario a otro, ¿sí? Entonces, Heráclito no va a decir que el origen es el fuego o el aire, el frío y el calor, sino que va a decir este movimiento es el origen, ¿sí? Las cosas frías se calientan y las cosas calientes se enfrían, ¿sí? Lo húmedo se seca y lo seco se humedece. Lo vivo muere y lo muerto vive, ¿sí? Por ejemplo, una persona muere y en su cuerpo difunto nace vida, ¿sí? Porque hay organismos que se reproducen todavía, ¿no? Entonces, el contrario, este devenir, es lo que va generando esta armonía, ¿sí?
Entonces, la armonía no va a ser fruto de una tranquilidad, de una paz, entre comillas, sino que va a ser fruto de esta tensión, ¿sí? Vayan a lo que significa la palabra tensión. La palabra tensión es eh, algo que está en tensión. Yo con esto hacía kinesiología. Bueno, la tensión es algo que está, podríamos decir, fijo, pero hay fuerzas que están opuestas. Si yo dejo de tirar de este lado, se viene para acá. Si dejo de tirar de este lado, bueno, es obvio, ¿no? Entonces, lo que está en tensión es algo que está en contraposición, ¿sí? Está en contradicción, pero a la vez está unido, ¿sí? Porque hay un movimiento que es para un lado y otro que es para el otro, ¿no? Pero está unido, ¿sí? Entonces, esta armonía, ¿sí? Que es fruto de la tensión, uno puede decir, ay, qué quietito que está. No, está en tensión, qué distinto, ¿no? O uno puede decir, uy, qué concentrado que está. No, está en tensión, está metido, ¿no? Bueno, esta armonía, lo que lo expresa totalmente, Heráclito va a decir, es el fuego, ¿sí? El fuego es aquel que explica y expresa de modo ejemplar este movimiento y este devenir, ¿sí? Este contraste. Entonces, Heráclito va a decir que es el fuego quien gobierna todas las cosas, es el fuego el que da una ley racional, ¿sí? Una ley, una inteligencia, un orden a las cosas, ¿sí? Entonces, acá Heráclito es muy interesante porque avanza en el discurso filosófico y empieza a hablar del alma, ¿sí? En el hombre. Dice que el alma es como un fuego, ¿sí? Es aquello que es inmaterial. El fuego es algo inmaterial, no es algo que se puede, o sea, tocar, algo que se puede abrazar, ¿no? ¿Quién intenta agarrar el fuego? El fuego se va, ¿no? Entonces el fuego como algo inmaterial es lo más parecido al alma. Eso es interesante porque los filósofos empiezan a preguntarse sobre el hombre, ¿sí? En este periodo, como dijimos, los filósofos se preguntan sobre la naturaleza y el cosmos y su orden. Pocos filósofos en esta época se preguntan sobre el hombre, ¿sí? Que caso contrario va a pasar con los sofistas y Sócrates. Sócrates y los sofistas se preocupan por el arjé, se preocupan por el hombre, ¿sí? Entonces, Heráclito es muy interesante porque él habla de que el hombre, lo más importante del hombre es su alma, ¿sí? Es este fuego, esta inmaterialidad, ¿sí? Esta tensión que se vive dentro de lo profundo. Y él tiene una frase muy interesante, ¿sí? Dice así: jamás podrás hallar las fronteras del alma, porque ¿por qué no? Por más que recorra sus sendas, tan profundo es su logos, ¿no? De vuelta, dice, jamás podrás hallar la frontera del alma, por más que recorra sus sendas, tan profundo es su logos. ¿Qué significa? Heráclito habla de que el alma del hombre es un misterio, es una tensión que está en un movimiento infinito, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Porque Heráclito va a afirmar que el alma, lo humano, tiene un sentido infinito y de inmortalidad. Esto es muy, pero muy interesante para los filósofos más posteriores. De aquí que el alma, según las creencias órficas, que eran las creencias de los griegos, las almas pasan a otra vida, ¿sí? Entonces también los filósofos empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué onda? Está en el origen, perfecto, pero ¿qué onda después, ¿no? El origen, después del fin, ¿no? ¿Qué pasa? Bien, entonces Heráclito, fuego, devenir, el movimiento, los contrarios, la tensión, la armonía y el alma, ¿sí? Vamos a ir a nuestro anteúltimo autor, que es Parménides. Este es muy, muy interesante, ¿sí? Con Parménides empieza a nacer una nueva tendencia en la filosofía, ¿sí? Empieza a nacer una nueva tendencia que es preocuparse por lo más inmaterial, ¿sí? Que es la verdad, que es lo redondo, lo uno, ¿sí? En resumen, la ontología, la metafísica, ¿sí? A preguntarse no por las cosas materiales que se ven, sino por lo que uno puede llegar a pensar a partir de, ¿sí? Entonces, Parmenides, desde una escuela más lógica, desde una lógica más profunda, innova en una ontología, ¿no? Que vamos allá de los fenómenos materiales. Y escribe tres ideas centrales, ¿sí? La primera es el principio de verdad. La segunda es el camino de la verdad, es el camino de la razón.
Y la tercera es las apariencias plausibles, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir en lo primero que dije, que es el principio de verdad? Dice, este principio de verdad significa que algo es y es imposible que no sea, ¿sí? Si algo es, no puede no ser, ¿sí? Eh, cuando hablo de ontología significa estudio del ser. Parménides va a decir que el origen no está en las cosas, sino en el ser. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Que lo que ya es no puede no ser, ¿sí? El ser es lo positivo y el no ser es lo negativo, ¿sí? Y Parménides va a decir que todo lo que pensamos es, o sea, existe, es, ¿no? Pensar y el ser es lo mismo, ¿sí? Va para Parménides. O sea, lo que yo pienso y lo que existe y es lo mismo. Eh, y va a decir, ¿no?, que dos cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? O sea, lo que es y lo que no es, no es, ¿sí? No puede ser al mismo tiempo algo que es y lo que no es. O sea, algo no existe y existe al mismo tiempo, ¿no? Eso no puede encontrarse. Entonces dice, si hay ser, entonces es necesario que no haya no ser, ¿sí? Entonces, si hay algo, si hay cosas, es necesario que no haya no ser. Esto es muy importante porque uno puede decir no, porque el ser es el contrario del no ser y gracias a este contrario surgen las cosas. Acá Parménides está diciendo lo contrario. Dice, si hay ser, no tiene que haber ser. No tiene que haber no ser. ¿Sí? No tiene que haber este contrario. O sea, el ser es uno. ¿Sí? No tiene que haber un contrario. Esto es muy interesante porque rompe con la dialéctica de los filósofos anteriores, donde el origen era el contrario, era la tensión. Acá no hay tensión. Si hay ser, no hay no ser. ¿Sí? Em, por un principio lógico de no contradicción. O sea, no hay contradicción, ¿no? Dice, además, en el ser no hay movimiento o devenir, ¿sí? El ser, ¿sí?, este ser creador, no tiene pasado ni futuro, ni es lo ambos, ¿sí? Es lo eterno, ¿sí? Es el sin principio y el sin final. Es inmóvil, es inmutable, es uno. Entonces es muy interesante la idea del uno en la filosofía que se empieza a gestar, sobre todo para después para Platón, ¿sí? Le dan muy bien a Parménides y tratan de comprenderlo en esta lógica, ¿sí?, en una contraposición a los otros filósofos que decían que el origen era por la contraposición, por los contrarios. Parménides dice, no, no hay contrarios, es uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay ser, no puede haber no ser, ¿sí? Porque no puede haber algo que exista y no existe al mismo tiempo, es contradictorio. ¿Queda? Bien. Traten de volver a esto si no lo comprendieron, porque es una cuestión de lógica, ¿sí? Lo que es no puede no ser, ¿sí? Lo que existe no puede no existir al mismo tiempo, ¿sí? Tiene que dejar de existir. Las dos cosas a la vez no pueden, ¿sí? Eh, este, bien, iba a poner un ejemplo medio tonto, pero bueno. Hay cosas que no se combinan, o sea, hay cosas que no se combinan. No puedes combinar un buzo naranja y un pantalón color bordeaux. O sea, no. No sé si verán, pero bueno, no. Qué sé yo, no sé. No pueden combinar una campera celeste y una remera celeste. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, entonces, el otro criterio, ese fue el primero, el otro criterio que dice Parménides es, el camino de la verdad es el camino de la razón, el camino del error es el camino de los sentidos. Entonces hace una composición, claro, los otros filósofos, dice Parménides, se equivocaron porque comprendieron el origen desde la percepción sensible. En cambio, hay que ver el tema del origen desde la razón, y esa es la razón la que va a determinar por sus principios, como la no contradicción, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? La verdad no está en los sentidos, sino que está en el ámbito de la razón. Esto es muy interesante para los filósofos que van a venir después, ¿sí? Entonces, Parménides va a empezar a desmitificar algunas cuestiones, sobre todo en tema de la muerte, ¿no? Y él le va a decir, el ser va a abrazar todo. O sea, en el ser no hay lugar para el no ser, sino que, perdón, en el ser no hay lugar para el no ser, ¿sí? En el ser está todo, ¿sí? Inclusive la muerte, ¿sí? Dice que la muerte de los seres vivos no es un eterno retorno, sino que
es el comienzo de otra cosa, ¿sí? Eh, la muerte no es un no ser, algo que es negativo, sino que dice que hasta el mismo cadáver es algo vivo, en el cual permanece el ser, ¿sí? Es interesante, esta visión muy interesante, ¿sí? Como les decía recién, la tercera vía es la vía de las apariencias plausibles. Entonces, la primera vía es la vía del ser, que no puede no ser. La segunda vía es el camino de la razón. La razón es la que lleva a la verdad y los sentidos engañan. Y la tercera vía es las apariencias sensibles, ¿sí? ¿Y qué significa esto de las apariencias sensibles? Dice que nosotros percibimos, si bien percibimos con la razón, ¿sí? Y llegamos a verdades, los sentidos también nos manifiestan cosas. Eh, a través de los sentidos podemos ver las cosas compuestas, los contrarios, ¿sí? Pero estas apariencias, de lo que podemos ver, son plausible. ¿Qué significa? Nos tienen que llevar a algo más profundo, ¿sí? No nos podemos quedar en esas apariencias, son apariencias, ¿sí? Entonces, estas tres cosas son muy importantes para Parmenides. Es importante que puedan releer a Parmenides para poder después comprender sobre todo el pensamiento de Platón, ¿sí? Que es un pensamiento más abstracto y más idealista. Por último, y ya van 36 minutos, pensé que iban a ser menos, qué bajón, no importa. Tenemos a Empédocles. Empédocles, nuestro querido amigo de los boliches, que está siempre en P. Mentira, una broma tonta. Bueno, Empédocles es un filósofo de la escuela eleática, también del siglo III a.C. Y él va a decir que el origen de las cosas está en cuatro elementos fundamentales. Si los anteriores fueron denominando tipos de elementos como origen, Empédocles va a juntar a todos, ¿sí? Dice que hay cuatro elementos fundamentales y raíces de todas las cosas. Dice que estos elementos son el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿sí? Estos cuatro elementos son los que dan origen a las cosas, y a la vez también, como dan origen, separan, ¿sí? Entonces, estos cuatro elementos están en una tensión entre fuerzas que separan y unen, ¿sí? A estas fuerzas les pone un nombre que se llaman amistad y discordia, ¿sí? Entonces, los cuatro elementos están están en combate entre estas fuerzas que se llaman amistad, que es lo que abraza, que es lo que crea, y la discordia, que es lo que separa, ¿sí? Dice que cuando predomina la amistad, estos elementos se unen. Cuando predomina la discordia, se separan. Es muy interesante porque, vieron, la teoría del Big Bang es una teoría que partió de la amistad y tiende a la discordia, porque en la teoría del Big Bang, ¿qué pasa? Los elementos explotan y se expanden y se separan. Es como un proceso de discordia, ¿no? Del universo. Entonces, bueno, es una visión. De hecho, la teoría del Big Bang es una teoría, es un dogma, ¿sí? Entonces, Empédocles, ¿qué va a decir? El cosmos no surge no en un mundo de dos momentos, sino que surge en el medio, ¿sí? No surge en un contrario o en otro contrario. El mundo va a surgir en el medio, ¿sí? Surge en este paso, en este lapso progresivo de nacer y destruirse, ¿sí? Él va a decir que estas cuatro raíces son divinas y son fuerzas de amistad y de discordia, ¿sí? Y en el cual Dios, ¿no? Lo divino, para la cultura griega, es la esfera de este cosmos eterno, ¿sí? Bueno, entonces en Empédocles, cuatro elementos, estas dos fuerzas, amistad y discordia, que unen y separan, y lo que engloba todo esto es lo divino, que está uniendo todas estas cuatro fuerzas y estas cuatro elementos y estas dos fuerzas de tensión. Bueno, hasta acá un breve repaso en 40 minutos de lo que fue la filosofía antigua en los filósofos naturalistas, ¿sí? Vamos a empezar a ver después a los sofistas y a Sócrates, a Sócrates, ¿sí? Me interesa, como les decía, que puedan hacer un cuadro. Se lo voy a poner en la página. Desde ahora vamos a empezar a usar Classroom, así que atentos que le voy a subir al B su código para la clase y al C su código para la clase, ¿sí? Así que estén atentos, ¿sí? Atentulis a ese dato. Me parece mejor para poder comunicarnos, para poder subir material, para organizar los materiales.
y para que ustedes puedan entregar tareas y pueda hacer yo un seguimiento de ustedes más par a par, ¿sí? Sé que tienen dudas, sé que tienen un montón de inquietudes, sé que se preguntan y filosofean mirando hacia la ventana a ver cuándo terminará todo esto. Bueno, sepan que puedo estar ahí para acompañarlos en ese proceso de coronavirus o pandemia o cuarentena, sé lo que sea. Al dato, me interesa que podamos usar esa plataforma de Classroom, así que les va a llegar el código, ¿sí? Me parece que ya a partir de hoy lo voy a hacer, ¿sí? Porque si no sería retrasar y dilatar más eso. Entonces, les voy a subir en el Classroom ya. Aún así, les voy a mandar por mail, el último mail que le voy a mandar a todos. Les voy a mandar la tarea que va a ser que hagan un cuadro comparativo con los filósofos, ¿sí? Y en cada columna pongan el filósofo y las ideas centrales, ¿sí? Como un breve resumen de cada filósofo, ¿sí? Así ustedes lo tienen y a la hora de la evaluación es mucho más fácil estudiar. Bueno, hasta acá es todo. Gracias, chao.